Bueno, lo primero agradecer a todos vosotros los que acabáis de aterrizar hoy, a los reincidentes de ayer también agradeceros que volváis y por supuesto a la organización, a este grupo maravilloso que ha puesto todo su amor en que este evento se lleve a cabo. Agradecer a Mérida, que es como venir a casa, para mí desde luego, y a Extremadura, ¿qué puedo decir a Extremadura? Pues despierta, ¿vale? Así es que vamos a empezar, ¿eh? Bueno, yo pretendo en este ratito, mi objetivo es acompañaros en un pequeño viaje en ese mundo maravilloso de la nutrición, pero intentando abrir un poco nuestra mente, porque es verdad que, fijaros, hablamos aquí de una nueva visión de la nutrición y lo cierto es que la comprensión del mundo está cambiando, seguramente os habéis dado ya cuenta, ¿no? La física cuántica tiene mucho que ver porque hay muchas investigaciones que ponen de manifiesto que todo lo que nos han estado enseñando décadas y décadas, pues parece ser que no es del todo la realidad. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que nos han educado a través de la ciencia mecanicista, que todos conocéis también, donde solo existe lo que se ve, lo que se puede tocar, ¿verdad? Llevamos muchos años pensando que esto es así, pero como bien decía Mario ayer, que no le veo por aquí, lo decía, lo contaba y también lo cantaba, que también existe el mundo sutil. Y no es que lo diga Mario ni lo diga yo, es que efectivamente la física cuántica demuestra que hay un mundo que no vemos, pero que es un mundo extraordinariamente importante en nuestras vidas. Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo cierto es que la física cuántica, os podéis imaginar, es algo complejo y no vamos a entrar en detalle, pero vamos a ver dos puntos que yo creo que son fundamentales para entender todo esto. El primero es que, fijaros, todo en el universo es energía e información. Yo sé que lo sabéis, pero es importante que hoy traigamos ese asunto y lo pongamos aquí encima de la mesa, porque todo es energía e información, pero la diferencia es que un objeto, como puede ser esta guitarra, la energía que tiene esta guitarra vibra de una forma muy lenta y por eso es una energía densa que yo puedo ver y puedo tocar. Mientras que hay otro tipo de energías que vibran mucho más rápido y por esa razón no las puedo ver. Y resulta que cuanto más rápido vibra, más energía contiene. Vale, ¿cómo aterrizamos esto en el mundo de la nutrición? Pues muy sencillo. La energía densa puede ser un tomate. Lo veo, me lo como, lo huelo, lo mido, lo peso. ¿Y qué se os ocurre que puede ser la energía sutil en lo que estamos hablando? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué energía sutil puede tener algo que ver con la nutrición? Somos poquitos, o sea que venga, aquí interacción. Bueno, el sol, la energía solar no está mal. Las vitaminas, aunque son moléculas muy pequeñitas porque son micronutrientes, pero sí que se pueden ver a través de un microscopio, no visibles a la vista, pero digamos que es una molécula que sí que podemos ver. Energía sutil, bueno, claro que sí, porque eso no lo vemos. ¿Y qué tal el pensamiento? Es una energía, ¿verdad? Sutil, ya lo creo. ¿Y tiene que ver algo con la alimentación? Pues ahora lo veremos, pero desde luego mucho, 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 ¿no? Antes decía, es verdad que ¿quién afecta a quién? Esto es el segundo punto que os quería, digamos, refrescar respecto a la física cuántica, porque ya veréis luego por qué esto es tan importante. ¿Quién afecta a quién? ¿Es la energía densa que yo veo, toco, que es la que afecta a lo sutil? Vamos a poner un ejemplo. Históricamente en la medicina se ha pensado que una persona que tenga pues una química del cerebro alterada, pues al final termina teniendo un impacto pues en su salud, ¿no? Pero resulta que estudios posteriores están viendo que no es así, que es más bien al revés, que es el pensamiento. Cuando entramos en todo ese bucle de preocupaciones diarias y demás, es el pensamiento, que es una energía sutil que yo no puedo ver ni tocar, la que termina teniendo un impacto y muy grande, como ya sabemos, en nuestras células y por tanto en nuestra salud. Por lo tanto, fijaros, ¿quién afecta a quién? Son las energías sutiles las que van a afectar a lo material. Bien, esto tiene en salud de verdad
una importancia capital. Vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Pues vamos avanzando. Lo más interesante es, vale, estamos hablando de energía, pero estamos hablando de nutrición, no perdamos el hilo. Entonces, ¿cuál es la función principal de la nutrición? Que a veces nos olvidamos. Aquí, si esto fuera un proyecto, imaginaros que cada uno de vosotros tenéis un proyecto con vosotros mismos, que es un proyecto de salud y bienestar, ¿no? ¿Quién serían vuestros clientes principales a los que tenéis que atender a través de la nutrición? Hay dos fundamentales. Uno es la célula, porque estamos formados por billones y billones de células, da igual el número, 40 billones, 60 billones, los que sean, nadie se va a parar a contarlo, pero todas esas células resulta que son como una factoría, cada una de ellas, y fijaros si tenemos, son una pequeña factoría que está trabajando las 24 horas del día, cumpliendo cada una función en nuestro organismo. Entonces, claro, necesita materia prima, necesita recibir una serie de moléculas y de sustrato para que esa célula pueda realizar todas estas funciones continuamente. Ahora, todos vosotros no lo sentís, ninguno lo sentimos, pero en nuestro interior se están realizando miles y miles y miles de reacciones químicas en este instante, ¿no? Entonces, la nutrición, lógicamente, tiene este sentido tan importante, ¿no? Dotar a la célula, pero, y aquí empieza lo interesante, ¿qué sucede? Pues como Bruce Lipton, este biólogo molecular, el más importante del mundo, que ha hecho los descubrimientos más alucinantes de la célula, como por ejemplo, que no es el núcleo, la parte importante de la célula, sino que es la membrana. Fijaros, y eso lo cambia todo. La membrana, porque resulta que la membrana es una especie de frontera, aunque no me gusta mucho esta palabra, pero vamos a dejarlo así, es una especie de frontera a través de la cual van a poder acceder a la célula un montón de cosas, pero que las podemos llamar de un solo nombre, es información. Todo lo que le llega a la célula es información. Puede ser una molécula de algún nutriente, puede ser un tóxico, que venga bien de los alimentos o bien de la cosmética que utilizamos, de los productos de limpieza, de la contaminación. Todo lo que le llega a la célula, en forma de molécula del tipo que sea, no es otra cosa que información. Somos energía e información. Y esto es interesante porque, efectivamente, va a haber información que nos va a impactar positivamente, nos va a beneficiar en nuestra salud, pero va a haber otras moléculas que lleguen, otras sustancias, otro tipo de información que sea un verdadero caballo de Troya, porque al entrar en nuestra célula nos va a causar muchos problemas. La célula no discrimina, a ti te dejo pasar y a ti no. La célula dice, entren, entren, es muy, generosa en ese sentido, y entonces, para nosotros evitar que esto ocurra, no hay otra que tener conciencia de qué es lo que hacemos, no solo en la alimentación, sino en tantas otras cosas, como ya os podéis imaginar, ¿no? Pero quiero que os quedéis con este esquema, porque somos energía e información, lo voy a ir repitiendo bastantes veces, y todo lo que comemos, absolutamente todo, es información. Pero, ¿de qué tipo? ¿De esta o de esta? ¿Cuánto es de aquí? Esa es la cuestión. Vamos a ir viendo. Segundo cliente potencial que tenemos que alimentar, nutrir y cuidar, ¿vale?, en nuestro organismo. Pues está la flora bacteriana, que a todos seguro que os sonará, ¿vale? La flora o microbiota es un mundo impresionante, porque si ya es sorprendente el número de células que tenemos, que hemos dicho que son billones y billones, se calcula que las bacterias que habitan en nuestro organismo, fundamentalmente en el intestino, aunque también hay en las mucosas, hay en la boca, en la piel, etcétera, pero fundamentalmente en el intestino, ¿no? Entonces, toda esa cantidad de microorganismos, fijaros, son como 10 veces más del número de nuestras células. O sea, estamos hablando de tantos ceros que nos perdemos, pero eso demuestra la importancia de cuidar a este colectivo, ¿no?, a esta colonia de seres, de microseres. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué os parece? Pues la verdad es que viven en simbiosis con nosotros. Simbiosis quiere decir que nos hacemos un favor mutuamente. Nosotros les alimentamos y ellas hacen muchas cosas por nosotros. Por ejemplo, nos ayudan a digerir mejor los alimentos, ayudan a detoxificar también de alguna manera nuestro organismo.
evitan que proliferen bacterias que serían negativas para nuestra salud, pero ahí no acaba todo, hay cosas también muy sorprendentes. De hecho, las bacterias, ahí donde las veis, perdón, donde no las veis, tienen la sartén por el mango, porque resulta que el 80% de nuestro sistema inmune depende de que ellas estén bien. Si ellas están mal, si la flora está en desequilibrio, nuestro sistema inmune se deprime y quedamos expuestos a tener realmente problemas serios, ¿vale? Tienen la sartén por el mango. ¿Qué más cosas hacen por nosotros? Pues fijaros, es muy interesante. También influye en el control de peso. Sí, las diferentes cepas que tengamos en nuestro organismo, de ellas va a depender, por ejemplo, nuestra apetencia por el dulce o por el sabor salado, depende de esas bacterias. Anda, yo pensaba que era yo la que decidía, ¿no? Ellas van a decidir esto por nosotros, ¿no? Y luego, en cuanto a, efectivamente, el control de peso, resulta que se ha descubierto que hay un tipo de bacterias que nos ayudan a que nuestro peso corporal se mantenga bien, ¿vale? No recuerdo cómo se llamaba ahora mismo la bacteria, Gasseri, pero no me acuerdo el nombre, me acuerdo el apellido. Y luego hay otro tipo de bacterias que es todo lo contrario, que dificultan que tengamos un peso adecuado. O sea que fijaros qué importante es el tema de cuál es la composición de mi flora. Se ha constatado que en personas obesas pues tienen un 20% más de unas bacterias que se llaman firmicutes, que precisamente lo que hacen es tener más propensión a acumular grasa y por lo tanto pues nos hace más complicado gestionar bien el peso. O sea que tiene un componente muy amplio y no acaba ahí la cosa. No sé si os suena que la flora bacteriana se dice que es nuestro segundo cerebro y tiene un asunto muy interesante, y es que hay neuronas en nuestro intestino. Fijaros, hay neuronas que están conectadas con las neuronas del cerebro a través del nervio vago. No se conocen muy bien todavía los detalles, pero hay una comunicación impresionante. Fijaros qué cosa más interesante, ¿no? Incluso también tiene un impacto emocional o una vinculación a nuestro estado emocional, porque desde el intestino también se segregan cierto tipo de neurotransmisores, ¿vale? Como la serotonina. De hecho, el 95% de la serotonina la estamos, digamos, fabricando en el intestino. O sea que fijaros cómo esas bacterias tienen tanta importancia para nosotros, y por lo tanto ya tenemos claro que cuando comemos tenemos dos clientes totalmente VIP, que son nuestras células y nuestras bacterias. Por lo tanto, comer, está claro que hay que comer por placer, también hay una serie de cuestiones importantes relacionadas con la comida, pero no podemos olvidarnos de esta, de darles un alimento de calidad, tanto a las células como a las bacterias, ¿vale? Entonces, claro, todo esto está muy bien porque digamos que parece que hay un equilibrio maravilloso, pero ese equilibrio realmente es muy delicado. El hecho de que las bacterias estén en buen estado y en buena salud es muy delicado. Depende de varios factores. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué puede alterar nuestra flora? ¿Alguna idea? Las emociones, absolutamente. ¿Qué más? El alcohol, sí. ¿Alguna cosa más? Los antibióticos, claro, antibióticos, antivida, por supuesto. Claro, cuando a uno no le queda más remedio, pues tendrá que tomar antibióticos, pero hay muchas, bueno, y aquí tenemos parte del sector médico que lo saben muy bien, pero hay muchas ocasiones en las que el cuerpo también tiene que hacer su trabajo y a lo mejor no es tan necesario tomar antibióticos, y realmente cuando los tomamos, pues a quien se cargan, aparte del virus de turno, pues es a nuestra flora bacteriana. Por lo tanto, ahí hay que tener un poquito de cuidado y tomarlo pues solamente cuando sea realmente necesario, y después intentar tomar probióticos para volver a repoblar, ¿no? ¿Qué alguna otra cosa se os ocurre? Los químicos, los pensamientos. ¿Qué más? Tabaco, wow, estamos diciendo todo. A ver, ¿alguien más? Me falta uno importante. Fundamental. Muy bien, fantástico. Azúcar, wow, fenomenal. ¿Qué tal el sedentarismo? Pues también, y mucho. Fijaros, de tal forma que, claro, imaginaros un perfil de una persona que viva permanentemente estresada, que coma una gran cantidad de alimentos procesados, que sea sedentaria,
que no gestiona bien sus emociones, que está aquí todo el día con sus bucles mentales, si encima toma alcohol, si encima fuma. Hay gente con este perfil. Imaginaros cómo puede estar su flora, imaginaros cómo deteriorada puede estar su salud. Yo en estos casos, cuando ya hay realmente un problema en la microbiota, yo casi digo que en vez de flora ya se convierte en fauna, porque aquello toma un perfil un poquito complicado. Cuando hay un desequilibrio importante se habla de disbiosis y es un punto muy interesante porque cuando se desequilibra todo este ecosistema, eso es una antesala a muchas enfermedades y graves al final, ¿vale? Entonces, enfermedades del intestino, bueno, hasta cánceres. O sea que realmente hay que cuidar y mucho el equilibrio de nuestra flora, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ahí un poco el foco puesto en para quién es importante que yo coma bien, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar... Bueno, yo aquí he puesto la dieta del nuevo paradigma y he puesto la dieta con mucha picardía, ¿no? Porque me decían, ay, ¿te vas a hablar de dietas? ¿Vas a hablar de dietas? Bueno, los que me conocéis sabéis que a mí lo de hablar de dietas no me gusta, tal y como se concibe el mundo de las dietas, pero es una equivocación, porque no sé si sabéis que dieta quiere decir estilo de vida. Por eso la dieta mediterránea es un estilo de vida, donde también se habla de hacer ejercicio físico a diario. Entonces, una dieta no es un régimen, no es pasar hambre como la sociedad hace mucho tiempo que está aplicando ese concepto, sino que es un estilo de vida. Por lo tanto, vamos a hablar de un estilo de vida de esta nueva forma que espero que poco a poco vaya calando, esta nueva forma de contemplar algo tan importante como es la nutrición. Entonces, vamos a ver 5 puntos, ¿vale? Aquí voy a haceros un esquemita. Y yo soy así, algunos ya os lo dije que lo iba a hacer, entonces esto es como empezar por el final, ¿no? Empezar por el final y vamos a hacer ingeniería inversa y vamos a ver qué tiene que ocurrir para que esto salga bien, ¿vale? Entonces, ya tenemos claro, aquí ya nos tenemos que dirigir. Esos 5 puntos de los que os voy a hablar, porque evidentemente tenemos que tener muy en cuenta que nuestro cuerpo no es como una especie de tubo en el que procesamos los alimentos y ya está. Obviamente no es así, pero desgraciadamente hay gente que actúa como si fuera de esta manera. Lo que vamos a ver es esos 5 puntos. Uno de los puntos es, evidentemente, qué es lo que como, los alimentos. Veremos algo al respecto. Pero, como ya apuntabais varios de vosotros, también los pensamientos es un factor clave en cómo nutro mi cuerpo, como lo son las emociones, que también lo habéis apuntado, como lo es el movimiento. ¿Por qué? Porque lo que yo como, esa energía, luego también tienen que suceder cosas en mi metabolismo, eso se tiene que mover y es igualmente importante y forma parte del proceso de la nutrición, aunque muchas veces lo dejamos fuera. También es importantísimo el entorno, como veremos, muchos factores relacionados con el entorno. Y estos 5 puntos son los que vamos a ver. Fijaros si esto realmente es una visión bastante más amplia de la habitual, donde llevamos décadas hablando de nutrición, refiriéndonos a los macronutrientes, los micronutrientes, las famosas calorías, las tablas nutricionales de composición de alimentos. Y no digo que eso no sea bueno ni sea interesante, claro que lo es, pero nos hace falta ampliar la visión para que todo esto tenga un sentido más profundo, ¿vale? Es decir, tenemos que contemplar también las energías sutiles, que hasta ahora no se ha hecho mucho. Bueno, empecemos por el primer punto. Pensamiento, el cerebro. ¿Qué pasa ahí? Pasan muchas cosas en nuestro cerebro. Por ejemplo, no nos vamos a detener mucho. Filtramos. ¿Qué quiere decir eso? Filtramos a través de nuestras creencias, de nuestra forma de entender el mundo, que cada uno tenemos las nuestras. En alimentación, pues claro, hay muchísimas creencias, desde, yo qué sé, alguien puede decir, yo si no como primer plato y segundo plato no me sacio. Bueno, pues es una creencia que tiene, eso no tiene por qué ser así. Hay muchísimos filtros que cada uno aplica en función de sus experiencias y esto nos va a condicionar mucho a la hora de tomar las decisiones. No nos vamos a detener en cada punto, solo quiero traeros aquí aspectos que hay que tener en cuenta.
A nivel de la mente, del cerebro, también planificamos un montón de cosas. En la nutrición hay quien planifica su menú semanal, hay quien no, sería muy adecuado hacerlo. Ayuda mucho a que nuestra alimentación sea realmente variada y completa. Es un ejercicio que os animo a que empecéis a hacer, si no lo hacéis, planificar semanalmente el menú. También definimos nuestros objetivos, pues yo qué sé, yo quiero empezar a tomar más fruta, más verdura, voy a empezar a tomar X frutas todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? Hacemos muchas cosas a nivel mental, pero una cosa que creemos que hacemos, y digo creemos, es que tomamos muchas decisiones. Pero en realidad, fijaros, la neurología dice que aproximadamente el 95% de las decisiones que tomamos a diario lo hacemos desde nuestro inconsciente, de forma automática. Me da igual si es en vez del 95, el 90, son muchas las que tomamos de forma automática, ¿no? En torno a la alimentación, también lo han calculado, no sé cómo, dicen que aproximadamente unas 200 decisiones tomamos en un día en relación a la alimentación. Parecen muchas, pero claro, son microdecisiones. Imaginaros que estáis en el desayuno, ¿qué hago? ¿Lo tomo ahora o dentro de 5 minutos? No, ahora, café, ¿pongo un poquito más de leche? No, menos, azúcar, ¿lo tomo con esto? No, pan, no, aquello. Lo hacemos en automático, pero estamos procesando montones de decisiones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hoy estamos hablando, recordemos el título, de realimentar nuestra consciencia, tomar consciencia en cada momento, ¿vale? Es como si nos tuviéramos que entrenar de nuevo en darnos cuenta cómo hago lo que hago en torno a la alimentación, revisar por si acaso hay algo que deba cambiar, ¿vale? Tomar conciencia. Es lo que ya hemos hablado, tomarlas en piloto automático o empezar a darnos cuenta. Vale, ¿qué otra cosa hacemos en estas cocinas centrales? Y mucho, hacemos esto. Charito, lo hablábamos esta mañana, nos preocupamos. Y mucho, ¿no? ¿Alguno de vosotros no tiene preocupaciones? Nadie levanta la mano, ¿no? Pues fijaros, aquí tenemos un experto de gestión de las preocupaciones, Fran. Pero es impresionante porque sabemos que el estrés es algo muy nocivo para la salud, pero sin embargo en Harvard han hecho también un estudio muy reciente que dice no es el estrés lo que nos mata, no, son las preocupaciones. No es un evento muy traumático el que nos mata, no es ese estrés agudo de algún acontecimiento muy desagradable que te sucede, sino esa gota a gota diaria de preocupaciones que tenemos aquí y que no le damos salida. Y eso es una forma, ¿nos parece que eso es una forma de alimentarnos, que no nutrirnos? ¿Con qué estamos alimentando nuestro cerebro y con ello nuestro cuerpo? ¿Con preocupaciones? ¿Una buena dosis? ¿Raciones y raciones diarias? Pues eso tiene un impacto, como sabemos, muy negativo. Entonces, claro, está muy vinculado el pensamiento con la emoción y es un proceso muy interesante que os voy a recordar, que seguramente lo sabéis. Lo que sucede cuando yo tengo un pensamiento en mi mente y lo sostengo en un tiempo adecuado, ese pensamiento me hace sentir de una determinada manera, ¿sí o no? Por ejemplo, no sé, si pienso en algo triste porque estoy recordando, porque estoy... Entonces, lo que sucede es que en ese sentimiento, en ese pensamiento de tristeza, mi cerebro, el hipotálamo, empieza a segregar unas sustancias que se corresponden con la tristeza. Bien, esas sustancias químicas, por eso fijaros, a mí esto me encanta, porque el pensamiento, hemos dicho que no se ve, no se puede medir, es una energía sutil, pero existe, claro que existe. Existe tanto que en mi cerebro, cuando yo estoy pensando, empiezo a segregar sustancias químicas que ya sí que son medibles. Fijaros, lo sutil está impactando en lo físico. Esas sustancias químicas se reparten a través de la sangre por todo el cuerpo y llegan a la célula y hacen toc toc, se puede. ¿Os acordáis del caballo de Troya? Pues esas sustancias entran en la célula y una vez dentro modifican la fisiología de la célula. Un pensamiento modifica la fisiología de la célula. Fijaros si tiene impacto. La célula, cuando empieza a recibir esas sustancias químicas de tristeza, entonces dice, oh, me siento triste, y le envía una señal de vuelta al cerebro diciéndole, oye, me estoy sintiendo triste, ¿me envías más sustancias de esas? Y así empezamos a retroalimentar un bucle, en este caso porque hemos puesto el ejemplo de tristeza. Si es rabia, si es frustración, pero estoy totalmente llenando mi cuerpo y mis células, esos clientes potenciales,
de sustancias que evidentemente no me están nutriendo en absoluto, me están toxificando. Fijaros si es importante el pensamiento y con ello la emoción. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale, pues entonces, claro, ¿qué otro punto hablábamos? Las emociones. ¿Vale? Las emociones ya hemos visto que están muy vinculadas al pensamiento y por eso se habla tanto de las emociones. Es curioso, yo que, claro, hago muchos cursos en empresas y en el mundo de la empresa, pues ya sabéis que todos ahí normalmente llevan una careta puesta, con su traje. Entonces, en el mundo de la empresa parece que las emociones, no, es como vente desayunado de casa y déjatelas allí las emociones, que aquí vienes a otra cosa, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Por supuesto, nos acompañan y es que no hay que mirar para otro lado, si las emociones son maravillosas, hay que vivirlas, hay que dejarlas fluir, pero evidentemente, si algo nos tenemos que entrenar, cuando hablamos de emociones, es a experimentar emociones que nos nutran, otra vez, que nos nutran, que no sean un caballo de Troya, que nos nutran. ¿Qué emociones? Bueno, claro que todos lo sabemos, son las que más nos nutren. Gratitud, la gratitud, el amor, el perdón. Es que ¿cómo nos sentimos cuando estamos realmente sintiendo una emoción de esas? ¿Estamos nutriéndonos? Absolutamente, ¿no? A nosotros y al resto, pero en primera instancia a nosotros. Entonces, el mundo emocional, de verdad, en la nutrición, tiene un impacto enorme. Bueno, vamos a continuar con los puntos. Tercer punto, hablábamos del movimiento. Claro, ya me conocéis, sabéis que es mi talón de Aquiles, me encanta, pero fijaros, hay mucha confusión en este tema respecto al movimiento. Yo lo llamo movimiento porque me parece una forma más sutil de hablar de ello. Lo siguiente sería hablar de ejercicio físico, que es correcto, pero lo que no es correcto, y es donde hay mucha confusión, no estamos hablando de deporte. O sea, para estar saludable no estamos hablando de hacer deporte de alta competición, eso es otra cosa, eso es rendimiento. Y yo os pregunto, ¿rendimiento es salud? ¿El alto rendimiento es salud? En absoluto. Yo he estado muchos años compitiendo y eso no es salud. Entonces, lo conozco de primera mano, sé lo que es llevar tu cuerpo al límite, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de movimiento, de un concepto que a mí me gusta mucho más y es ser funcionales, que nuestro cuerpo sea funcional, que esté flexible, como veremos, que esté tonificado, etcétera, etcétera. Y ahí está la confusión de este otro paradigma del que venimos, donde la gran parte de las personas se enfocan y ponen totalmente su objetivo en la báscula, cuando la báscula tiene que ser el resultado, y eso lo cambia todo. Fijaros, de ser el objetivo y obsesionarme con la báscula, a no obsesionarme, sino centrarme en nutrirme de una forma adecuada, en moverme de una forma adecuada y que esto sea el resultado. Cambia totalmente la visión, ¿vale? Entonces, claro, todo lo que comemos, que es energía, ya lo hemos dicho, información, tiene que estar equilibrado con lo que gastamos, con lo que consumimos. ¿Mediante qué? Mediante varias cosas. Por un lado, el metabolismo basal es la energía que todos vosotros estáis consumiendo para poder generar vuestras funciones vitales, para cubrir las funciones vitales. Entonces ahí ya gastamos energía. Vale, eso lo hacemos todos tranquilamente, pero eso no basta, porque ingerimos una cantidad de alimentos que necesitamos y es necesario gastar más energía. ¿Cómo? Pues a través de la digestión, pero sobre todo aquí, sobre todo con el movimiento, con la actividad física, con ser más activos. ¿A qué nos referimos? Fijaros, nos referimos a que cuando hay un desequilibrio, como os decía antes, entre la ingesta y el gasto calórico, se producen temas que tienen que ver mucho con la salud, porque se va acumulando una cantidad de grasa, pero fijaros, hay mucha diferencia entre que la grasa se acumule a nivel subcutáneo, bajo la piel, o que esa grasa sea visceral y rodee los órganos, porque esto está mucho más relacionado con el síndrome metabólico y con los problemas y el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, realmente nuestro objetivo no debe ser la báscula, debe ser quiero buscar salud aquí, en mi composición corporal, de manera que debo reducir grasa y debo aumentar masa muscular. El agua, que somos un 60% de agua, ni la toquemos, y menos los minerales, o sea, los huesos, ¿no? No sé si os acordáis que en los años, creo que fueron 90, no recuerdo, alguien se inventó
con esto de la fiebre de vamos a perder peso, alguien se inventó una especie de pantalones y sudaderas que eran de plástico y salían, lo vendían en la teletienda y tal, entonces salía una mujer muy contenta y un hombre haciendo bicicleta estática en su casa, como un poseso, con estos de plástico y todo metidos en plástico, sudando como campeones y decían, ¡buah, es que pierdo un montón de peso! Se pesaban después de hacer ejercicio y habían perdido como 2 kilos. Bien, pero es un descerebre, porque claro, en cuanto tú bebas agua vas a reponerlo, gracias a Dios, y encima estás exponiendo tu cuerpo a un shock térmico importante. No me enrollo, pero lo que quiero decir es que hay que poner sentido común y no se trata de hacer el loco para bajar de peso, sino que debo aplicar estrategias para disminuir la grasa corporal y aumentar la masa muscular. Como estamos hablando de ejercicio, os doy las 4 pautas o las 4 líneas hacia donde tendríamos que tender para hacer las cosas bien. Lo primero de todo es reducir el tiempo que permanecemos sentados. ¿Podéis calcular más o menos cuántas horas pasáis sentados? Los que trabajamos también delante del ordenador, pues imaginaros en una oficina, tus 8 horas, más los desplazamientos en coche, en autobús, metro, más el tiempo que estás sentado comiendo, más el ocio, que muchas veces es vamos a ver una peli y estás sentado. O sea, es que de verdad 10 horas, 11 horas es lo más normal. ¿Sabéis qué dicen todos los estudios en cuanto al límite de horas que deberíamos estar sentados? Lo ideal, menos de 3. Estamos muy lejos, pero es que no es broma. O sea, el impacto en nuestra salud es tremendo, el de permanecer tantas horas sentado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pasar de 11 a 3 es ciencia ficción, no lo vamos a hacer. Pues hay un truqui que sí que podemos hacer todos, y es interrumpir lo más que podamos ese tiempo de estar sentados. A ver, si nos ponemos ahora de pie, nos ponemos todos de pie, ya puestos. No estaba preparado, pero bueno, pues oye, ya mi cuerpo, y si encima me muevo, si encima hago 3 estiramientos, la cosa cambia. Si esto, venga, unos estiramientos aquí, el que pueda, aquí, nos damos la vuelta atrás, chocamos los 5 con el de al lado, venga, un poquito, chocamos 5, vale. Bueno, vale, nos sentamos. A ver, de repente si uno está trabajando en la oficina y se pone de pie y va por todas las mesas chocando 5, a lo mejor os miran raro, ¿no? O no. Pero está claro que podemos y debemos interrumpir. Lo ideal sería cada 30 o 40 minutos, eso ya es de nota, pero por lo menos una vez cada hora. Levantarse 5 minutos, vete a dar un paseo, vete al baño, pero no te vayas al que tienes al lado, súbete 2 pisos andando, a 2 plantas más arriba y luego bajas. O cuando tengas que decirle algo a algún compañero, en vez de utilizar el móvil o un mail, vete y se lo dices. O aprovecha las llamadas que tengas que hacer por teléfono, levántate y camina mientras hablas. Hay 1000 y una. Pero aunque solo sea levantarte, sacudir las piernas, sacudir tu cuerpo, aunque sea 1 minuto, si os acostumbráis a hacerlo reiteradamente, os aseguro que la cosa es muy distinta y eso va a tener un impacto. Os tenéis que entrenar en eso, creedme. Ese es el primer punto, reducir el tiempo que permanecemos sentados. Segundo, ya lo sabéis todos, caminar. Se habla de los 10.000 pasos famosos al día. Hoy en día lo podemos medir muy fácil con las aplicaciones del móvil, ¿vale? Aunque eso tiene su truco. Pero bueno, la idea es que procuréis caminar más. En tiempo estamos hablando de aproximadamente 1 hora y media. Y muchos diréis, yo no tengo 1 hora y media seguida para irme a caminar. No es lo normal tener 1 hora y media, pero no pasa nada, fracciónalo. Caminatas de 15 minutos, como mínimo. De 15, de 20, fracciónalo por la mañana, a media mañana, después de comer, por la tarde. Eso sí que podemos hacerlo prácticamente todos. Intentadlo, porque realmente es muy, muy importante. Y si ya queremos la nota buena, estamos hablando de salud, estamos hablando de funcionalidad, además de todo esto, lo que tenemos que hacer es mejorar 3 capacidades físicas que son vitales para nuestra funcionalidad corporal, que son la flexibilidad, que estamos todos que casi ni podemos tocarnos las puntas de los pies y es un problema, la flexibilidad se pierde muy rápidamente. El tono muscular es vital también, trabajar nuestros músculos por muchísimas razones, ahí nos podemos estar toda la mañana, pero digamos unas cuantas. Primero, si mi
mis músculos están tonificados, mi postura es más adecuada y, sobre todo, si mi abdomen lo trabajo adecuadamente, voy a tener una protección impresionante en mi zona lumbar, cosa muy deseable. Si mi tono muscular es adecuado, mis huesos y su densidad ósea van a estar mejor que si no tengo tono muscular. Y por último, si tengo un tono muscular adecuado, mi metabolismo va a ser más activo. ¿Por qué? Porque estando en reposo, el músculo consume energía y la grasa no. Os he dado solo 4 razones, hay muchas más, pero creedme que es muy importante trabajar el tono muscular. Y luego la resistencia cardiovascular. ¿Por qué? Porque es el motor, mi corazón, el sistema circulatorio, mi sistema respiratorio, eso es el motor de este vehículo que llevamos, entonces lo tenemos que cuidar. ¿Cómo? Pues realizando actividades que pueda prolongar en el tiempo. Pueden ser caminatas a un buen ritmo, el que pueda, pues que vaya a correr, o montar en bicicleta, o nadar. ¿Qué tal nadar? Que no hay impacto, maravilloso. Bailar es un ejercicio del 15, porque además de mover tu cuerpo y oxigenarte, pues tu mente también está trabajando, con los pasos, la coordinación. O sea que tenéis ahí un montón de ejemplos, ¿vale? Ese sería el esquema. Y a modo de test, que os lo vais a hacer cada uno de vosotros, yo os he preparado aquí una escala de 5 puntos, ¿no? Donde aquí está una persona sedentaria que permanece muchas horas sentado, que no camina apenas y que esto ni lo toca. Aquí estaría el sedentario. Una persona que hace actividad física informal es una persona que ya no está tanto tiempo sentado y más o menos camina, o a lo mejor cuida su huerto, es un poquito más activo, ¿vale? Estaría aquí. Aquí estaría la persona que, además de hacer esto, ya cuida, pues de vez en cuando va a pilates, o trabaja con su tono muscular con pesas o con bandas elásticas, lo que sea, pero ya estaría aquí. A medida que vamos hacia acá, y eso me gusta explicarlo porque, fijaros, si estamos haciendo una escala, alguien puede pensar, aquí está la peor situación y la mejor estaría en el otro extremo. ¿Estáis de acuerdo? No. Cuando hablamos de salud, fijaros, esto sería como una parábola, donde aquí estamos fatal. La actividad física informal estaría aquí porque voy mejorando, aquí estaría la mejor situación, que es esta, donde yo estoy trabajando mis capacidades físicas básicas, y luego aquí, cuando empiezo a practicar deporte ya con una idea de rendimiento, donde estoy forzándome más de la cuenta, y sobre todo aquí que estoy al máximo, entonces la salud hace esto, una parábola. Menos es más, y no siempre más es lo más adecuado. Fijaros, ahora que estamos hablando de nutrición, podríamos poner en este extremo a alguien que no cuida nada su alimentación, que come cualquier cosa, sin ninguna conciencia, estaría en este extremo. Pero ¿sabéis quién estaría aquí? ¿Qué sería lo contrario? No que se preocupa, vamos, que se preocupa en extremo, que se obsesiona. Claro, aquí estaría una obsesión, que se llama ortorexia, que está tipificado realmente, es una patología. O sea, fijaros, la importancia de esto es que qué importante es mantenerse en una franja media de sentido común, y en el ejercicio igual, no hay que volverse loco. De repente alguien que no ha hecho nada se está preparando para una maratón porque se lo ha dicho su vecino Andrés, entonces es una locura, pero es verdad, esto está pasando. Entonces mantengamos un poquito la sensatez, porque hay formas de estar funcional y físicamente activo que nos van a ser realmente beneficiosas y que está al alcance de todos, ¿vale? Ese es un poco el mensaje. Bueno, ¿qué más? Pues nos faltan un par de puntos. Entramos en materia, ¿no? Porque veíamos que un punto clave de la nutrición, pues como no puede ser de otra manera, son los alimentos, eso que como. Vale, aquí habría mucho que hablar, os podéis imaginar, pero yo os voy a dar pocas ideas, pero espero que os sean realmente útiles. Por un lado, quiero comparar estas dos situaciones, porque venimos de una cultura donde impera las calorías, y ya os he dicho que evidentemente eso es un error muy grande. ¿Por qué? Fijaros estas dos personas están tomando exactamente las mismas calorías en este día, en esta jornada. Pongamos que son 2.000 calorías, pero ¿veis alguna diferencia? Entiendo, ¿verdad? La diferencia es abismal. O sea, ¿qué cantidad de nutrientes realmente hay aquí
para alimentar a nuestras células y nuestras bacterias, ¿no? Las bacterias que necesitan tanta fibra y tanto alimento vegetal, que es fundamental para la microbiota, pues fijaros aquí, ¿no?, qué grasa más saludable, porque todas nuestras células, todos esos billones, la membrana que las recubre es lipídica. Luego la grasa, fijaros si es importante, no podemos decir grasa no, que engorda, eso es un terrible error. Grasa sí, pero saludable. ¿Qué grasa no debes tomar? Pues toda la grasa, lógicamente, ni las grasas saturadas, hay que abusar en el caso de las carnes rojas, ni todas las grasas procedentes de todos los productos, que luego hablaremos de ellos, procesados. ¿Vale? Entonces, esto sí que es una alimentación adecuada. ¿Qué sucede aquí? Pues, aunque os parezca muy loco y digáis, esto es una alimentación terrible, pero es una alimentación que lleva muchísima gente. De hecho, se calcula que el 40%, son cifras globales, de todos los alimentos que se toman, que se consumen a diario, lo que hacen es alterar el equilibrio glucémico. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues fijaros, esto es muy importante, porque a raíz de que hay tanto consumo de los alimentos procesados, supuestamente porque nos facilitan la vida, de eso nada, pero supuestamente porque no tengo tiempo, porque es muy cómodo coger esto y comerlo rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que como todos esos alimentos tienen un altísimo contenido en azúcar, como ya sabéis, ¿vale?, en azúcar, llamada de muy distintas formas, porque ahora ya se esconde muy bien el azúcar porque el consumidor ya está aprendiendo, entonces ya no te ponen azúcar, ya te ponen nombres químicos que no siempre sabes interpretar, pero creedme, los alimentos procesados tienen una cantidad de azúcar tremenda, la veas o no la veas, ¿no? Y eso es lo que ha hecho en el organismo, porque llevamos mucho tiempo comiendo así la sociedad, es que tu organismo, que necesita energía, se ha acostumbrado a que tú le des con esos alimentos glucosa, que es energía muy fácil, es como llevar dinero suelto en el bolsillo. Entonces, tu cuerpo se ha acostumbrado a consumir como combustible principal la glucosa que tú continuamente le estás dando con esos alimentos, y con eso ha aprendido a moverse. ¿Qué ha desaprendido? A utilizar la grasa como combustible, que eso es lo que tiene que utilizar. Ha desaprendido debido a lo mal que nos estamos alimentando. O sea que olvidémonos de las calorías, que ese es el menor de los males, que estamos poniendo muchas calorías, y empecemos a centrarnos en lo que comemos, qué impacto real nos está haciendo en el organismo, ¿no? Entonces, como os decía, solo voy a hablaros de dos cosas que creo que son capitales, y una es los alimentos procesados. Solamente con que la población en general disminuyera el consumo de alimentos procesados, pero de verdad, todas las cifras de enfermedad y de problemas, incluso de control de peso y tal, cambiarían de forma estrepitosa. Entonces, ¿qué sucede? Para que os hagáis una idea, bueno, hay muchísimos estudios que se están haciendo ahora en relación a los alimentos procesados, porque están viendo el impacto tan grave, ¿no? El último, que se ha publicado en el British Medical Journal hace relativamente poco, revela que la ingesta de 4 productos ultraprocesados a diario, 4 o más, ¿vale? Ingerir 4 o más, que ahora os diré lo fácil que es consumir 4 o más raciones o porciones de alimentos procesados, eleva en un 62% el riesgo de muerte por cualquier causa, y eso es un estudio muy serio. Hay otros estudios que también se publicaron, bueno, El País, no sé si fue el último, septiembre pasado. En Francia, concretamente, se han hecho 2 estudios muy grandes con 200 y pico mil personas que participaron. En uno se relacionaba directamente el consumo frecuente de alimentos procesados con perfiles de depresión y ansiedad, muchísimo, una relación directa. Y el otro refleja una relación impresionante con el cáncer, con diferentes tipos de cáncer. Entonces yo creo que sobran las palabras, y es así, alimentos procesados. Esto que os muestro aquí, para el que no lo conozca, me parece muy interesante porque es un etiquetado, es una forma de etiquetado que han diseñado en Brasil en el 2010, que se llama clasificación NOVA. A mí me parece espectacular, porque fijaros cómo cambia. Si tú vas a un supermercado y compras un producto, con el conocimiento que tenemos ahora, que no nos han enseñado, a duras penas puedes ver si eso es bueno, no es bueno, qué tiene, es que no te enteras. Lo que han hecho en Brasil es una etiqueta que tú la miras y te dice sencillamente, te muestra una clasificación del 1 al 4 y te dice este alimento
qué nivel de procesado tiene, para que tú sepas que lo ideal es moverte por aquí, en el grupo 1, porque estos son alimentos frescos, donde podemos encontrar, como veis, de todo, pescados, carnes, frutas, verduras, legumbres, huevos, fresco, y luego lo cocino yo. En el segundo grupo estarían ingredientes culinarios, lo que utilizamos para cocinar, sal, azúcar, aceites, vinagre, todo tipo de ingredientes culinarios. En el grupo 3 ya son alimentos procesados, pero muy poco procesados, una barra de pan, bueno, pues lo que veis aquí, alimentos poco procesados. Y en el 4 ya empieza el baile de los ultraprocesados, pero fijaros, aquí habría 3 subcategorías más. Pero claro, si yo soy un consumidor y empiezo a meter cosas en mi carrito y yo veo 4, pues ya, si tengo un poquito de conciencia, aunque no sepa nada de etiquetado nutricional, ya veo que me estoy pasando 3 pueblos. Eso me va a ayudar un montón. A mí esta clasificación me parece realmente interesante. De momento creo que solo Francia se ha subido al carro. ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo ponen ya? Por Dios, traerlo ya. Hay muchos intereses. El lobby del azúcar, el lobby de no sé qué, la industria alimentaria quiere vender. Entonces, pero quedaros con esta idea, por favor, que aunque no tengamos esa etiqueta en los productos que compramos, si me quedo con esta idea, ya vamos bien. ¿Cuál sería la regla, vamos a decir, sencilla que os puedo dar? Que el 70% de todo lo que compréis y comáis sean productos frescos y dejar como mucho un 30% para los productos procesados. Y si os cuesta mucho esto, una cuarta parte, un 25% solo de procesados, ¿vale? Sería una referencia válida. Claro, no sé cuál es vuestro caso, pero hay multitud de alimentos procesados, y eso que aquí os he puesto los que más nos llaman la atención, ¿no? Pero desde luego los peores de lo peor, de lo peor, de lo peor, que estaría en el extremo lo peor, aquellos alimentos, he procurado no poner marca, ¿vale? Aquellos alimentos, fijaros en esto, 2 minutos y lo tienes. Te dicen, oh, yo que no tengo tiempo, una lasaña, qué rico. La pregunta que os hago es, ¿qué hay de alimento original de verdad aquí, en este plato, cuando tú te lo comes? ¿Qué hay ahí de la carne? ¿Qué hay ahí del cereal, supuestamente, que conforma las láminas estas? ¿Qué hay ahí de leche? ¿Qué hay ahí? Es que no hay nada, os aseguro, porque ese producto ha sufrido tal transformación a lo largo de su procesado que ahí no queda prácticamente nada nutritivo, os lo aseguro. Lo que sí queda es caballo de Troya aquí, para aburrir. ¿Vale? Bueno, entonces, para los que me decían algo de dieta, ya que estamos hablando de los procesados y de todo el impacto que tienen, claro, el problema que genera es, como os he dicho, nuestro cuerpo se olvida de cómo consumir las grasas y lo que consume es toda esa glucosa facilona, y entonces nos encontramos con el problema del exceso de peso. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se viene haciendo históricamente? Dieta, régimen, vamos a pasar hambre, porque ahora si paso hambre voy a conseguir volver a equilibrar la situación. Nada más lejos de la realidad, las dietas no funcionan y yo creo que eso ya está sobradamente probado. ¿Pero por qué no funcionan? Hay un mecanismo detrás, que va bien conocerlo. Lo llaman set point, es un mecanismo que tiene el cerebro, de manera que una persona que de repente se pone a dieta, con una dieta muy restrictiva, es decir, voy a privar a mi organismo de calorías para empezar a perder peso y que queme grasa, pasan 2 cosas. Primero, que ya os he explicado, mi organismo ya no se acuerda de cómo quemar grasas. Y lo otro que ocurre es que mi cerebro tiene un sistema de alerta, de vigilancia constante, de tal manera que si yo dejo de ingerir alimentos y por lo tanto en poco tiempo voy a perder peso, cuando lo pierdo de una forma muy drástica, más o menos en este rango, cuando ya empiezo a perder 4, 5, 6 kilos muy rápidamente en pocos días porque he dejado de comer, el cerebro empieza a poner la voz de alarma, guau, 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 y entonces pone en marcha su dispositivo, que consiste en lo siguiente. Da las órdenes y dice, chicos, aquí estamos dejando de recibir energía y alimentos, por lo tanto, lo que tengamos, meterlo en los almacenes con llave y cerrar con llave, de tal forma que esa grasa todavía se queda ahí más como reserva.
Eso es lo primero que sucede. Lo segundo que sucede, otra orden que da el cerebro es, chicos, que tenemos muy poquita energía, a partir de ahora el metabolismo basal, que es esa energía que consumimos estando en reposo, bajarla al mínimo. Y entonces en reposo todavía consumimos menos. O sea, totalmente lo contrario de lo que uno quiere cuando hace un régimen. Pero yo conozco, Maripili se puso a régimen, oye, y perdió 10 kilos, se quedó hermosísima y majísima. Sí, los puedes perder, pero te aseguro que los vas a recuperar. Los vas a recuperar. Y todo eso del efecto yo-yo no son leyendas urbanas, sucede, se recupera. Hicimos un estudio muy interesante, fue un estudio muy grande, financiado por el Ministerio de Sanidad durante varios años, y entonces era un programa que se realizó primero con personas con sobrepeso y al siguiente año con personas con obesidad. Eran una serie de voluntarios al que se los hacían todo tipo de pruebas médicas, genéticas, pruebas de esfuerzo. Luego, durante 6 meses los tuvimos con un hospital, les hacía la dieta, vamos a decir, la alimentación, les llevaba toda la parte de alimentación y otra parte nos dedicábamos a hacerles un entrenamiento físico, religiosamente 3 días por semana, así durante 6 meses. La gente perdió peso impresionante, claro, porque estaban muy monitorizados. Al cabo de, no me acuerdo si fueron 2 años o 3, me llama una de las participantes, porque me había visto en televisión, no sé qué, y entonces me dice, bueno, estuvimos charlando, y le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Me dice, Maite, pues sinceramente, en los primeros meses, al año siguiente muy bien, pero luego he vuelto a las andadas. ¿Por qué? Porque volvió a su patrón, a todos los patrones, su patrón mental, su patrón de nutrición, su patrón dejó de hacer ejercicio. Entonces, no sirve de nada ponerse a régimen de esa forma. ¿Qué es lo que sí sirve? Porque hay que dar un poco de esperanza. ¿Qué es lo que sí sirve? Hablábamos de dieta, lo que sí sirve es adoptar un nuevo estilo de vida, pero de verdad, que venga para quedarse, que no tengamos prisa, quiero conseguirlo en 2 meses porque tengo la boda de mi prima y tengo que caber en el vestido. Eso no sirve. Te sirve, a lo mejor llegas a la boda bien, pero vas a volver al redil. Entonces, date tiempo, porque el cuerpo es muy sabio y el cuerpo tiene una inercia. Todo lo que llevas haciendo los últimos años es una inercia que tú no puedes cambiar en 2 meses. Tienes que cambiarlo a la misma velocidad, a lo mejor tardas otros 2 años en reconstruirlo, pero de otra manera. Y aplicando todo lo que estamos diciendo, no solo teniendo, digamos, atención a la hora de elegir los alimentos, sino cuida tus pensamientos, cuida tus emociones, cuida el mundo sutil, ¿vale? Porque van a tener un impacto muy grande. Y la última pauta, que también sabéis que especialmente me gusta en alimentación, tiene que ver, porque no todo es lo que como. Entonces, tiene que ver con el horario que yo mantengo, la regularidad que mantengo, y también es verdad que estos son, bueno, podemos decir, o me podréis decir, claro, el ayuno intermitente, lo he oído, está de moda. Es cierto que si lo vemos desde ese prisma, que ahora todo el mundo habla de ello, podemos decir, es una moda, pero quizás no es una moda pasajera, porque detrás hay mucha investigación que incluso pacientes de cáncer están teniendo muy buenos resultados con esta estrategia, ¿no? ¿Y en qué consiste esto del ayuno intermitente? Que siempre yo os recomiendo que lo hagáis con algún profesional, aunque en su forma más básica lo podemos hacer todos sin ningún riesgo. ¿A qué me refiero? Pues que, fijaros, el ayuno consiste en alargar al máximo, y pongo lo del máximo entre comillas, ¿vale?, todo lo que se pueda, alargar el periodo en el que no como nada, es decir, cuando termino de cenar hasta que desayuno, todas estas horas que transcurren aquí, ese ayuno, que es un semiayuno, cuanto más largo sea ese periodo, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque mi organismo va a tener más tiempo para hacer otras funciones, para regenerar mejor mis células, para reponerse, regenerar los tejidos, para hacer una serie de cosas que no dejarle muy poquito tiempo porque ceno tardísimo y ya estoy desayunando aquí. Le dejo muy poco tiempo para que él se regule, ¿no? Y luego pasan cosas, y me voy rápidamente casi al final, si el ayuno es muy prolongado y hablamos ya casi de 16 horas, ahí suceden cosas maravillosas, porque se empieza a segregar una hormona que se llama sirtuina, que la sirtuina tiene mucho que ver con la longevidad, la llaman la hormona de la longevidad. Entonces, es una hormona que, dicho de una forma muy somera, contribuye a reparar de una forma las células que están en mal estado, por así decir, para que me entendáis, ¿vale? Y otra cosa que sucede en estos ayunos es que si lo hago bien y lo hago de una forma adecuada, sostenido en el tiempo,
mi cuerpo poco a poco, junto con una alimentación equilibrada, esto no ocurre si sigo comiendo alimento procesado, si empiezo a tomar una alimentación adecuada, con estos ayunos mi cuerpo recupera esa capacidad perdida de otra vez quemar grasas, ¿vale? Da un poquito la vuelta a esa situación de solo quemar o consumir glucosa. Por lo tanto, es muy interesante, ¿vale? Por cierto, en el ayuno también. El ayuno también puede ir mucho más allá. ¿Qué os parece eso de ayunar, hacer un ayuno de pensamientos, de preocupaciones? Hacer un ayuno de emociones negativas. Y un ayuno de televisión. O de relaciones tóxicas. ¿Qué tal ayunar de eso? Pues de verdad que sería una buena estrategia a tener en cuenta, ¿eh? Y por último, el quinto punto que nos faltaba es el entorno, que también tiene mucho que decir en todo esto, en todo este caleidoscopio de factores, ¿no? En el entorno hay mucho que decir. Desde luego, ya que hablábamos de dietas hace un momento, no dejarnos influir por las dietas de moda, porque el mejor indicador de si lo estoy haciendo bien o mal es mi propio cuerpo. Tenemos que atender más a las señales de cada uno, no que me digan, esto va maravilloso, este alimento es estupendo, pruébalo tú, mira a ver cómo te va a ti, ¿vale? Porque eso es fundamental. Luego, en el entorno hay mucho que hablar, que si, bueno, cómo se cultiva ahora, el glifosato, demás, no voy a entrar, pero ya sabéis a qué me refiero. No es lo mismo vivir en un entorno de una contaminación como esta, que desgraciadamente tenemos en Madrid, o vivir en un lugar como este, ¿no? En el campo. Lo que respiras, claro que sí, toda esa contaminación llega a nuestras células, otro caballo de Troya, como lo es los productos químicos que utilizamos. Hoy en día hay mucha información acerca de cómo puedo limpiar con productos que no me van a afectar la salud, con limón, con bicarbonato cálcico, y ahí hay unas, con vinagre, por ejemplo, vinagre blanco, hay una serie de fórmulas que están a nuestro alcance. Sin embargo, en los productos químicos estoy inhalando una cantidad de sustancias tremendamente nocivas, ¿no? La cosmética, no nos olvidemos, los perfumes, las cremas, los maquillajes, todo esto sigue siendo caballo de Troya, porque tal y como la industria está planteando los productos, no son muy saludables, que digamos, ¿eh? Y luego todo el tema de el consumo de lo que se llama zona cero, que es consumo de proximidad, intentar recuperar el consumo de productores locales. La verdad es que incluso socialmente eso es muy importante tenerlo en cuenta, no solo porque a nuestra salud lo que le va bien son productos que nos corresponden en nuestro ecosistema, en nuestra zona, eso es muy importante, sino también para reactivar un poquito el campo, ¿no? Que nos hemos ido todos a la ciudad y parece que nos hemos olvidado de lo importante. Entonces, en la medida de lo posible, fomentar, no sé si sabéis, por lo menos en las grandes ciudades hay lo que se llaman grupos de compra. La gente se pone de acuerdo, hay lugares de entrega de productos y se ponen en contacto con productores locales, tú haces un pedido una vez a la semana y entonces sabes que estás consumiendo productos adecuados, ¿no? En Madrid, que estamos tan lejos, tan desconectados de la naturaleza, se está moviendo mucho los grupos de compra. Y es muy interesante porque se dinamiza el campo, se dinamiza la ciudad, comemos más sano, hay menos intermediarios, menos producto ultraprocesado, etcétera. Y en esto del entorno, pues ya que estamos puestos, también esto es importante, ¿no? Ese consumo responsable. Fijaros este dato, dicen que en los países industrializados cada uno de nosotros, eso es un cálculo medio que han hecho, aproximadamente cada año tiramos 100 kilos de comida. Con ese poquito que nos sobra y que tiramos cada día, o, ay Dios mío, abres la nevera, ay Dios mío, tengo aquí no sé qué, ya se me ha puesto malo. Entonces, qué importante es tomar conciencia de esto también, hacer una compra más responsable de lo que me voy a comer, estar atento de, esta semana tengo que cocinar esto, me apetece aquello, pero esto se me va a estropear, etcétera, etcétera, ¿no? Ese consumo responsable también es muy importante. Y por último, claro, lo que es fuera es adentro, lo que es arriba es abajo. Está muy bien tener conciencia al exterior, pero lo más importante es tener conciencia de cómo como, ¿no? Entonces, está muy de moda el mindfulness, que aplicado al mundo de la nutrición se habla del mindful eating, y no es otra cosa que lo que ya sabemos pero no hacemos, ¿no? Por un lado, pues observar un poquito más, tener en cuenta la comida, su olor, la presentación, los colores,
¿vale? Disfrutar de su sabor. En el momento en que estés comiendo, si comes, come. Nos olvidamos. Otra vez me voy al mundo de la empresa. La gente come en 10 minutos, os lo aseguro, pero comen 10 minutos delante del ordenador, no saben ni qué se está metiendo en la boca. Y sobre todo, no das tiempo a que, por supuesto ni saboreas, no das tiempo a que las señales de saciedad de tu estómago lleguen a tu cerebro, que eso ocurre a los 20 minutos. Entonces, hace que comas como un auténtico pavo, ¿no? Por lo tanto, es tan importante esto, la forma en que comes, como elegir bien los alimentos, ¿vale? Y bueno, el hecho de no juzgar, etcétera. Vale, por lo tanto, si habláramos de la dieta del futuro, que ya está aquí, que es la dieta, estilo de vida, recordarlo, el estilo de vida en relación a la alimentación, pues evidentemente debemos tener muy en consideración no solamente lo que como, sino también mis pensamientos, mis emociones, la funcionalidad de mi cuerpo, cómo yo realmente, qué hago con esa energía que estoy ingiriendo, si realmente la muevo, y el entorno, ¿vale? Y tener en cuenta que lo que le va bien a mi microbiota le va bien a mis células. O sea, la ventaja de todo esto es que no tengo que pensar, ay, tengo que comer esto porque le va bien a mi microbiota, pero aquello le va bien a mis células. En realidad, como os podéis imaginar, si mi alimentación es adecuada, le va bien a todo mi organismo, ¿no? Entonces, bueno, como resumen. Ya cerrando la cuestión, hemos visto que la ciencia, pues en este caso hemos hablado así de puntillas de la física cuántica en cuanto a lo sutil, que qué tan importante es, ¿no? Pero también es verdad que no hemos hablado de la epigenética, que seguro que os suena también a todos, ¿no? Y también apoya todo esto. Entonces la epigenética es muy interesante porque dice que, a ver, los genes que a todos nos han tocado, como si fuera esto una lotería genética, hasta hace poco se decía con todo el tema del genoma que habían estudiado que, claro, parecía ya la panacea, ya hacían un estudio del genoma y ya estaba todo resuelto, sabían qué te iba a pasar y qué no te iba a pasar. Pero en realidad no es así porque, visto desde ese punto de vista, somos un poco víctimas de nuestros genes, ¿no? Si pensamos así, pero no es verdad porque se ha comprobado que lo que realmente activa o desactiva los genes son los hábitos. De hecho, está también probado que llevando un estilo de vida saludable, comiendo adecuadamente, siendo físicamente activo, pues en realidad se pueden activar hasta 500 genes que me van a ser beneficiosos para mi salud, ¿no? Entonces, fijaros cómo cambia la cosa. Yo, con mis hábitos, voy a tener un impacto importante en mi salud y puedo hacer que los genes se activen o se desactiven. Por ejemplo, por poner ejemplos prácticos, pues el brócoli, todos los alimentos, los vegetales que se llaman crucíferas, la col, brócoli, etcétera, pues a través de unos compuestos que tienen, activan unos genes que, digamos, van a prevenir la formación de tumores. Nada garantiza nada, pero son alimentos que tienen una relación directa con este tipo de ventaja, ¿no?, frente a los tumores. Y al revés, por ejemplo, niños que consumen muchas grasas trans a través de toda la bollería industrial y demás, lo que se están activando son los genes que influyen sobre el apetito, concretamente le van a hacer que tenga más apetito y sobre todo apetito de ese tipo de alimentos, etcétera, etcétera. Esos niños que comen de esa manera de pequeños, muy probablemente cuando sean adultos van a tener muchas probabilidades de tener sobrepeso u obesidad, ¿no? Luego está la esencia. ¿Y cuál es nuestra esencia? Que somos un sistema orgánico donde todo está conectado. Somos un sistema orgánico de energía e información donde todo está conectado. Y entonces os lo quiero explicar con una metáfora que a mí me gusta mucho, ¿no? Imaginaros todo esto que veis aquí son piezas de un avión. Entonces es muy interesante porque ¿hay alguna pieza que vuele por sí sola? Un tornillo, ningún material vuela. Sin embargo, cuando se les ensambla correctamente, aquello vuela, ¿no? Y me encanta esta metáfora porque a nuestro organismo le pasa lo mismo. O sea, no podemos pensar en voy a llevar una alimentación de 10, pero luego soy sedentario o no gestiono bien las emociones o soy una persona totalmente estresada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si cambiamos un poco la visión de nuestro cuerpo y de nuestra salud y entendemos que todas esas áreas son importantes y, de hecho,
me pongo a hacer los deberes para que todas estén adecuadamente en equilibrio, entonces sucederá que mi bienestar realmente pues despega, ¿no? Es un poco metafórico, pero es interesante verlo así. Y ya por último, pues también hablar de la coherencia. ¿Y qué quiero decir con la coherencia? Pues que de alguna forma hay que alinear todo esto. Entonces yo os propongo que vamos a hacer un pequeño ejercicio, es muy breve, es un minutito, pero tiene que ver también con cómo lo sutil nos ayuda en lo físico. Entonces os voy a pedir que os pongáis de pie. ¡Ay, nos hemos levantado 2 veces en 1 hora! Lo hemos cumplido. Bien, chicos. Vale, nos vamos a poner de pie. Mario, luego tú ya te encargas de la parte del humor, que eso es otra nutrición bendita, ¿eh? Pero ahora vamos a acabar con esto. ¿Vale? Entonces, bien. ¿Estamos bien? Pues vamos a hacer una cosa. Cada uno de vosotros vais a pensar en una persona a la que estéis profundamente agradecidos. Elegir una persona, ¿vale? Y cada uno de vosotros la traéis a vuestro pensamiento, a alguien a quien estéis de verdad muy, muy agradecidos, ¿vale? Y ahora vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundamente, descargándonos de cualquier peso emocional o mental que podamos tener ahora, nos vamos a relajar y vamos a poner la atención en nuestra respiración, muy tranquilos. Simplemente atentos a cuando inspiro y cuando exhalo. Vamos a imaginarnos que nuestro corazón es una esfera roja brillante y vamos a pensar vamos a visualizar que cuando inhalo, esa esfera se hace grande, muy brillante, y cuando exhalo y suelto el aire, esa esfera se va haciendo pequeña. Y cada uno a su ritmo visualizáis cómo al inhalar la esfera crece, rojo brillante, y al soltar el aire se va haciendo más pequeña. Visualizamos y respiramos. Y ahora vamos a colocar nuestra mano sobre el corazón para sentir los latidos. Y así tenemos otra vía de información, aparte de la visual, que seguimos visualizando nuestro corazón rojo brillante y siento los latidos de mi corazón que me informa siempre, mi corazón sabe que sabe. Y ahora poco a poco voy a traer a mi mente y a mi corazón a esa persona que antes hemos identificado, a la que estamos muy agradecidos. Y vamos a expresarle nuestra absoluta gratitud. Vamos a sentirla desde el corazón y vamos a sentir cómo esa emoción se expande fuera de nuestro pecho profundamente. Agradecimiento sincero y profundo. Eso es. Y ahora poco a poco dejamos nuestros brazos a lo largo del cuerpo relajados. Incorporo esa emoción en todas las células de mi cuerpo, en todo mi ser. Y mentalmente digo gracias, gracias, gracias. Y poco a poco voy moviendo los dedos de mis pies, los dedos de las manos, y cuando cada uno
vea el momento, poco a poco vais abriendo los ojos. Bueno, pues poco más que decir. ¿Cómo sentís? Gracias, gracias, gracias. Por último, gracias. Por último, como no podía ser de otra manera, todo lo que hemos hablado está muy bien, pero hay un hilo conductor, obviamente, para todo ello que es la conciencia. Y para eso estamos aquí, para intentar ser mejor personas y no parar en esa, digamos, en esa incansable búsqueda de cómo podemos evolucionar, y todo esto solo hay una forma de hacerlo y es realimentando nuestra conciencia. Así es que gracias a todos.